va a consistir en lo que ya es infraestructura de nube, ¿ya? Para lo cual necesitamos trabajar hoy día con dos servicios de nube. Por una parte, vamos a tener Microsoft Azure, ya tenemos nuestras cuentas. Ahora, si usted no tiene las cuentas, ocupó el saldo, se le gastó el saldo y un compañero lo tiene, puede trabajar con la máquina cliente compañero, ¿vale? No hay problema con ello, ¿vale? Pueden trabajar incluso hasta en pareja, un compañero hace los servidores y otro hace el cliente. Y podemos trabajar así, se puede hacer igual, ¿cierto? Lo importante de esto es que tengamos las dos áreas en funcionamiento. En Azure vamos a tener una máquina Windows 10, que ya varios la tienen lista, ¿ya cierto? Creo que la tienen, o la borró, no sé si la tienen lista. Me pegó una. ¿Sí? Ya, un Windows 10 necesitamos, en el cual ese Windows 10 debe tener dos gestores de administración de base de datos. En este caso va a tener instalado MySQL Workbench y va a tener instalado SQL Management Studio, ya que son las interfaces para los servidores de base de datos que vamos a tener posteriormente, ¿vale? Esos dos software van a estar instalados en esa máquina de Azure. Yo les voy a dejar los links para que los descarguen, están en el aula. En el caso de Management Studio y Workbench, ahí está en la unidad 4 ambos, al final, arquitectura y monitoreo. Para el Management Studio, el que instalan es el que se llama SQL Management Studio 64. Ese es el gestor, ¿ya? De gestor gráfico. Ese va instalado en la máquina virtual de Azure. Lo que pasa es que la carpeta tengo varias versiones, ¿cierto? Tengo la de 32 bits, la de 86 y tengo también el SQL Server, pero para que no se confundan, ese es el SQL Management Studio 64. Ese es el administrado, ¿vale? Ese se instala en el Windows de Azure. Una vez que tengo en la máquina lista. Y el otro que se instala es Workbench, ¿no es cierto? El programa Workbench, que ya lo conocemos, ¿cierto? También instalado en la misma máquina. Es decir, ese PC Windows de Azure debe tener esos dos software, ¿ya? Ahora, fijarse los detalles. El otro día les pasó, cuando instalamos, por ejemplo, el Management Studio y le da problemas de conexión, tenía que ver también con el motor de base de datos que se instaló, ¿cierto? El número de versión de MySQL. Cuando instalen el Management Studio, en el caso de Microsoft, le va a pasar lo mismo. Ya hay que instalar también la última versión del SQL Server cuando lo hagamos en AWS. Entonces, primera parte, SQL Management Studio, MySQL Workbench, los dos programas del aula virtual lo sacan y lo instalan en la máquina de Azure. Y en AWS vamos a hacer los dos gestores de base de datos. Esto ya está, esto no lo tenemos que hacer. Ya tenemos dos Linux, de hecho de talleres anteriores, ¿cierto? De la misma prueba 3 que hicimos. Tenemos un Linux 1, un Linux 2 y tenemos Windows Server, ¿cierto? Eso ya está. Lo puse en la topología porque van a estar en parte del taller, pero no hay que hacerlo ahora, eso ya existe. Pero sí tenemos que tener dos gestores de base de datos, RDS, que sería el MySQL, que también lo hicieron el otro día, si recuerdan, hace 2 semanas atrás, y nos faltaría hacer ahora un SQL Server, ¿ya? Esos son los RDS, o base de datos relacionales. Esos dos RDS se tienen que asociar a instancias. Eso quiere decir que, por ejemplo, el RDS MySQL lo voy a asociar ¿a dónde? A una máquina Linux que ya tiene Apache. Y en el caso del RDS SQL Server, ¿a dónde lo voy a asociar? Al Windows Server, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún momento estos gestores de base de datos van a recibir una transacción de una página web. Esa página web va a estar hecha, por ejemplo, en Internet Information Service como servidor web, va a estar hecha en ASP, por ejemplo, y va a guardar sus datos aquí. Esto está, ¿cierto?, como una máquina en una instancia Elastic Cloud, y esta es una base de datos que está en RDS. Y por otra parte, el RDS MySQL va a asociarse con una máquina Linux que tenga Apache, por ejemplo, para tener una página web en PHP o Python o lo que sea, ¿vale? Pero después tenemos que tener la otra parte, el monitoreo y la administración de la base de datos. Y la administración y monitoreo lo vamos a hacer ¿desde dónde? De un Windows 10 que está en otra nube, en este caso en Azure. ¿Para qué? Porque desde aquí nosotros podríamos, por ejemplo, crear la base de datos para MySQL, modificar los registros o subir código, ¿cierto? Y en el caso de este otro entorno, podríamos conectarlos con el Management Studio, hacer las tablas de la base de datos de SQL Server, modificar los registros e incluso también subir para acá los archivos de ASP para la página web, ¿vale? ¿Estamos antes claritos, chicos? Desde acá monitoreamos y hacemos toda la parte codificación o crear base de datos o administración para los servidores de Amazon que están en el otro entorno. Esta máquina la preparamos para ello, ¿ya? Pensando en eso también,
recuerden que esta máquina tienen que hacerla, subir esos programas, instalar esos programas y que lleguen a estas máquinas de acá. Les dejé también en el aula 2 talleres, 2 ejercicios, en este caso 2 sitios web listos. Demo 1, Apache con MySQL, y otro demo 1 que es Internet Information Service con SQL Server. Eso quiere decir que tengo una página con PHP lista ahí y otra página que está hecha con ASP. Una para subirla a cada servidor y a cada motor de base de datos. ¿Vale? Ahí para que están comprimidos los archivos, los descomprimen y cuando tengan lista la infraestructura, ahí se suben, ¿vale? Antes no me sirven de mucho. Así que comencemos entonces para esta infraestructura. Aquí siempre tengo la topología para ir mirando y viendo qué vamos a hacer. A ver, si miramos, ¿qué tenemos listo desde aquí? ¿Qué está listo? ¿O qué ya está hecho? De la parte de Amazon. Bueno, solo lo tiene listo. Perfecto. Está listo. Se hizo en algún momento, ¿cierto? Sí. Ya. Los 2 Linux también están hechos. Sí. ¿Ya? Los 2 Linux están hechos. Ahora, ni siquiera me interesa que el Linux tenga MySQL instalado como gestor de base de datos, porque MySQL lo va a ocupar. De acá, él va a mandar hacia acá, ¿cierto?, sus transacciones. Por lo tanto, lo que debe instalar o tener instalado es Apache, nada más, ¿cierto? Apache. Un servidor web no interesa, no un servidor web y base de datos, es un servidor web solo, ¿cierto? Ahora, si tiene una base de datos instalada, está lo mismo, ¿cierto? Y vamos a ocupar una base de datos que es la que tenemos hecha de acá en RDS. Esa la hicimos también, ¿cierto? La conectamos por Word, hicimos algunas tablitas. ¿Qué nos falta hacer? ¿Cierto? Nos falta hacer esto. A ver, ¿quiénes tienen el Windows 10 ya listo? ¿Lo tienen listo, cierto? Listo. Si lo tienen listo, hacerlo correr y empezar a instalar los programas. ¿Ya? En AWS. Para que preparemos esta infraestructura. Ahí usted mismo puede decir, me falta eso, me falta eso, me falta eso. ¿Qué es lo que te falta o qué es lo que debes tener? Ya. Voy a empezar por acá, por la parte de administración, por Azure. Ya, vamos a empezar por Azure. En Azure también tenemos crédito, recuerden, tenemos $100 para trabajar. El acceso está también en el aula. Ahí, Microsoft Azure. Microsoft Azure, está en la unidad 1. Y deberíamos tener una máquina Windows 10 hecha. Un Windows 10. De hecho, hicimos los videos, están en el aula también, donde creamos la máquina. Por ahí está, mira. Ahí está, lo hicimos. Ahí está. Mira, el 13 de junio, clientes en Azure. Ya hicimos los Windows 10, Windows 11, máquinas para que sean clientes. ¿Ya? Si quieres ver cómo se hacían. Y después la otra semana hicimos las bases de datos, ¿cierto? Ahora vamos a juntar, ¿cierto? Armar la topología. Instalar los programas. Entonces, en Azure, voy a comenzar con Azure. Recuerden que tienen que validar su cuenta quienes no lo han hecho, para que les entreguen los $100 y puedan con ello ya entrar y validarse, ¿cierto?, a su perfil. Y tener un Windows 10 ya instalándole los programas necesarios. Instalenle los programas, empiecen a hacerlo. Si lo tienen listo, instálenle MySQL Workbench y instálenle el Management Studio también a su máquina Windows 10 de Azure. Van a en Amazon RDS van a decirle crear base de datos. Ya, voy a borrar después, pero para que sigan ustedes el ejemplo. Y le dicen esta, creación estándar, y ahí está, SQL Server. Ahora, tenemos también disponible Postgres y tenemos Oracle, ¿cierto? Para tener otros motores de base de datos. Y unirlos a las máquinas Linux que ya teníamos preconfiguradas. ¿Ya? Recuerden que son solamente motores de base de datos, nada más, no son servidores web ni nada, motores de base de datos. Y requieren un servidor web que tiene que estar en otra máquina, ¿cierto? En otra instancia, dice. ¿Ya? Para que esto funcione. Y ahí seleccionamos, en este caso, creación estándar y Microsoft SQL Server. ¿Ya? Una creación estándar. Cuando nos pregunta cómo quiero hacer la administración de Microsoft SQL Server, entendiendo que es un motor de Microsoft que tiene ciertos requisitos para que esto funcione, le indicamos que es Amazon RDS y qué versión de SQL Server, la Express. ¿Ya? La Express, que es una versión que como tamaño de base de datos
o su límite de datos almacenados son 10 gigabytes. Ahora, usted se pregunta, 10 gigabytes, ¿cuánto será en transacciones? Es gigante, por cierto, es gigante. Si las transacciones son bits que se almacenan en una tabla, ¿ya? Por lo tanto, con 10 gigabytes, ¿cuántos datos podría almacenar? Millones, ¿ya? Y esta versión es gratis. Ahora, las versiones que siguen como Enterprise, como Standard, son para otro tipo de funciones como Cluster, para hacer inteligencia de negocio, y ya requieren un costo diferente, esas tienen un valor. Para nosotros sería SQL Express. Sigamos, repitamos, creación estándar, Microsoft SQL Server, Amazon RDS, edición SQL Server Express, y aquí nos pregunta ¿qué motor? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que tener un motor de acuerdo al gestor de conexión? ¿Ya? En este caso vamos a ocupar, por ejemplo, el último, SQL Server 2019. ¿Ya? SQL Server 2019. El último motor. Le da un nombre, como le dieron a usted a cómo se va a llamar el gestor. Por defecto se llama Database 1, si quiere le pone el nombre que quiera a ese servidor, como usted quiera. ¿Ya? Yo lo tengo listo, esto lo estoy haciendo de muestra solamente. Crea el usuario, ¿se acuerdan que también crearon un usuario y una clave de conexión? Para que no lo olviden. Y le crean una clave a ese usuario de conexión también. El usuario y mi clave. Por defecto los servidores Microsoft SQL Server tienen un usuario por default que se llama LSA, de Super Administrator, así se llama el usuario de SQL Server. Aquí no nos permite hacerlo ya que estamos creando un usuario de tipo administrador, pero no es el oficial. Crea su clave. Crea su clave. No lo olviden, que ahí tuve un problema el otro día con la conexión. Ah, sí. Ya, no olviden la clave. Acuérdense, el usuario de conexión. El usuario de conexión y la clave. Profe, una pregunta. La base de datos que hicimos la semana pasada, ¿eso se puede borrar? O sea, le pregunto para hacer lo de la clase anterior. Pasarla de nuevo. No, si quieres la borra, déjala lo mismo, o la detiene. Sí. Ah, ya. Por defecto la puedes dejar detenida. Ahora, no es necesario que la borres si tú puedes hacer todas las que quieras. Si tienes saldo suficiente. Si te equivocaste, hazla de nuevo, la haces 2 veces o 3 veces. Profe, ¿qué le puso en la configuración de credenciales? Mira, estándar, el motor de base de datos, SQL Server, Amazon RDS, Express Edition, la última versión del motor, ¿ya? Ahí tenemos que usar un administrador gráfico que también soporte la última versión del motor, o si no va a decir que no son compatibles, ¿ya? Esto lo personalizas, tú le das un nombre a cómo se va a llamar la instancia, ¿ya? El nombre que tú quieras. Si quieres dice la dejas por defecto o le cambias el nombre como tú quieras. DLT se lo voy a poner por ejemplo. ¿Ya? Dice que es para desarrollo y prueba, por lo tanto una versión diseñada por un entorno bajo, ¿ya? Por eso me da 10 gigabytes. Credenciales, ahí creas un usuario que por defecto se llama admin, dice. Le creas las contraseñas. Ya. Y no le cambias el hardware, ahí está, 2 CPU, 2 RAM, me dice, y tarjetas de 2 gigas. En lo que almacenamiento también, los dejan los mismos discos duros, ya. Perfecto. Mira, el umbral que dio aquí se refiere a la cantidad de transacciones simultáneas que puede llegar si este servidor tú lo pones en tu entorno de producción. ¿Ya? Aquí pregunta, conectividad, esto es importante. Si tú le dices no se conecta un recurso informático, el motor de base de datos trabaja en forma autónoma, ¿ya? Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero conectarlo con una máquina que ya tengo hecha en RDS. Entonces tú le pones conectarse a un recurso informático y te van a aparecer las máquinas que están andando. En este caso, ¿a qué máquina o recurso deberías asociar el SQL Server? ¿A cuál? A la Windows Server. A la Windows Server, tecnología Microsoft. Por lo tanto, se entiende que en ese Windows Server yo voy a levantar después Internet Information Service, voy a hacer una página web con SP para que grabe acá, ¿cierto?
Ahora, si no te aparecen distancias es porque las máquinas en S2 están apagadas, ¿cierto? Para que te aparezcan acá, las tienes que levantar. Ahora, este paso, si por algún motivo no lo tienes las máquinas levantadas, lo haces después, ¿cierto? Te salta el paso y después igual te puedes conectar a una instancia creada. Y tienes que ir a la sección S2, iniciar las máquinas, ¿cierto? Y te van a aparecer en el listado. ¿Estamos trío? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no tengo máquinas creadas? ¿Las puedo crear después? Sí. Sí. Me da un botón que dice, crea ahora una instancia. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones, trabajar el servidor de base de datos solo o trabajarlo con una máquina precreada anteriormente. ¿Ya? En este caso, si yo la tengo precreada, le digo con el Windows Server 2016 que tengo en S2. ¿Ya? ¿Vale? Vale. Ahí estamos. Configuración de seguridad también me aparece. Elegir la que tengo en usted asociada. Elegir existente. Ahí está. Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Y elegir, ¿cierto?, las redes o zonas con las que quiera trabajar. ¿Ya? Cuando creamos nosotros las RDS se crea también una zona aparte, o podemos ocupar las que teníamos creadas desde las S2 anteriores, las de Full VPC. Hay cualquiera. ¿Ya? Si quieres tener tus máquinas aisladas de grupo o unirlas entre sí. Ahí tengo mi grupo de seguridad, ya lo tenía, así que voy a ocupar el mismo, tecnologías cloud. ¿Ya? Sin autenticación de Microsoft SQL Server, ¿ya? Que es lo que les decía yo, ocupa usuarios creados, o los puedes tú crear, de un Windows Server, los va a buscar a Windows Server. Eso es lo que hace el chiquillo aquí en esta parte. Para que tengan claro qué es lo que dice aquí. Para poder usar usuarios de Microsoft o de Windows Server, tiene que estar iniciada la máquina Windows Server 2016 y te trae el usuario administrator para acá. ¿Ya? Si no la tiene en ejecución, no lo va a poder agregar como recurso informático. No lo voy a usar y listo, probemos. El monitoreo se cobra, ¿ya? Lo podemos configurar después. El supervisión o monitoreo, entre más bajo el intervalo, más caro es. Significa que tú le dices cada cuántos segundos, minutos le manden la información del estado de la máquina. Esto tú lo puedes habilitar ahora o habilitar posteriormente, pero entre más corto es el intervalo, más se cobra. ¿Ya? Eso queda a elección. Voy a dejar un segundo, que me cobre más, totalizar. ¿Ya? ¿Vale? Y estaríamos listos. Copia de seguridad. Ok. Y vamos a crear la base de datos. Vamos a repetir el del MySQL para quienes no lo han hecho. Y ahí se crea la base de datos. Esta se demora varios minutos en hacerse, así que paciencia nomás. Y a la máquina virtual el SQL Management Studio, después que la tengan lista. La conexión, debo de abrir los puertos, tratar de abrir los puertos, entran por escritorio remoto, la máquina la inician. ¿Ya? Pero eso por los
Ahí está. Y se conectan a través de una IP pública. En este caso, como estamos trabajando con Linux, se conectan por Remina, con la IP pública, usuario y la clave. ¿Ya? ¿Pero lo conectáis por Bluetooth o por el Aquí, ¿cómo se veía el nombre del usuario? ¿A dónde? Ahí está. ¿En azul? Ya estoy levantando la máquina y luego me faltaría instalar los programas. El dominio no se pone, ¿cierto? ¿Cómo? El dominio. ¿No?
Y le bajan el cortafuegos, ¿cierto? Le hacen configuraciones a la máquina restante y le instalan los programas, el Management Studio y el Workbench. Sí. Ah, pero y que profe, tiene que ver el cableado que por lado, ¿no? ¿Internet? ¿Por qué le pasó? Que no me agarra. ¿Quién no la agarra? O sea, no me agarra el Microsoft Azure. Le cambié la contraseña. ¿Y el usuario está bien? El usuario también se la cambié. Se la puse y no. ¿Y abriste los puertos en la máquina? ¿Sí? ¿Y la regla de seguridad la abriste a todos los puertos? Sí. De entrada y salida. Ah, sí. Ambos, de entrada y salida tienen que ser. Y después en la máquina ya bajan a instalar los dos programas, el Workbench y el SQL Management Studio. Sí, tienen que ser en ambos sentidos, regla de entrada, regla de salida, y abrirle todos los puertos. Eso podría ocupar la máquina portátil del trabajo de Te lo recomiendo después crearte otro usuario también en la máquina virtual. a esa máquina se le puede instalar el Visual Studio. A todo lo que quieras, usted, una máquina con todos los recursos que quieras. Si quieres, hago una 16 GB de RAM. No, si tengo que instalar unos programas para un ramo de arquitectura. Entonces, como no está en Manage, Ahí está, lo hace todo ahí. SQL, puedo ocupar la máquina virtual. Sí. De hecho, no tiene para qué instalar Visual Studio, instalar puro Management Studio. No tiene que instalar toda la suite completa. De hecho, lo que estoy haciendo ahora, pues mira, yo voy a conectar a bajar el Management Studio y lo voy a instalar aquí en este Windows 10. Le creo. Sí. Voy a crear más usuarios también. Yo lo hice de 8 GB de RAM, si tú quieres hacerlo de 16 GB de RAM, ¿cierto? Hasta 32 puedes hacerlo. Y 64. El Windows 11 lo puede hacer hasta de 64 GB de RAM. ¿Cómo se la mando? ¿O tengo que ir? Tienes que ir a la intranet y de ahí bajarlo. Ah, pero tengo que estar dentro de la máquina. Tienes que instalarlo en la máquina. Ah, yo pensaba que se podía hacer. No.
Por eso me creo otro usuario de inmediato. Forma de hacerse una máquina virtual como cloud gratuita, para siempre, como si es de uso personal. En todas las plataformas hoy día te cobran por una tarifa por hora, por cierta membresía. O sea, tú puedes tenerla para siempre, pero no gratuita. Creo un segundo usuario para tenerlo de emergencia y ahora voy a bajar los programas para instalarlo. Bajé el cortafuego, ¿cierto? Estoy haciendo la preconfiguración. Voy a instalar ahora el Workbench y voy a instalar el Management Studio. Entonces, bajo ese concepto, tú no necesitas estar preocupándote que tu red esté bloqueada o que no tenga acceso a puertos, porque lo que tú estás usando son las dos máquinas de dos nubes que se están comunicando. Entonces, está todo abierto el tráfico entre ellas. Las DH con otras máquinas por acá. Yo creo que ya se les terminó de instalar el SQL Server, ¿cierto? ¿Le aparece? ¿Del rato? ¿Cómo? ¿El SQL Server lo instalaron ya? Se demora como 10 minutos. Bueno. Pero ya tiene que estar listo. Ahí está. El SQL Server y el MySQL. Asociado uno a la máquina Ubuntu y la otra al Windows Server 2016.
Profe, si nosotros tenemos las máquinas virtuales de Microsoft Azure, la NIC y el procesamiento también se detiene. Sí, pero siempre lo importante es el borrado de los recursos, eliminar los recursos, máquina y recursos. Por eso yo trato de dejar un grupo de recursos con un nombre identificable, porque borro la máquina y borro el grupo que se llama igual que la máquina. Ahí estoy instalando el Workbench, ahora me faltaría instalar el Management Studio. Listo por Workbench, vamos a probar la conexión después, desde acá a la máquina de Amazon, desde aquí. ¿Ya? Y me faltaría instalar ahora ahí está el Management Studio, ya lo bajé del intranet. Sí, ahí está del intranet, lo bajé. Esa versión X64 en el aula virtual. Ahí está en el aula virtual, mira, lo dejé los dos links. Y ahí están las páginas que hay que subir después y hacer conexión con base de datos para el trabajo final. Ahí está listo. Una para Apache MySQL y la otra para Internet Information Service con SQL Server. Una está en SP y la otra en PHP. Creo que los computadores de los laboratorios están funcionando como máquina virtual, tienen instalado son nativos. Son nativos. Nativos. Mira, el Management Studio se instala de la siguiente forma. Mira, el Workbench ya no hay mucho problema, hay que bajar solamente el Visual C++ que te pide para que se instale. Después vamos a probar la conexión, ahí está listo en la máquina virtual. Voy a probar conectándome a la máquina de Amazon, a la RDS, y me faltaría instalar ahora el Management Studio. Ya, el Management Studio, clic derecho, se instala como administrador y te puede pedir el Framework 3.5, que también está en la misma carpeta. Si te llega a pedir el Framework 3.5, ahí está. Sería el Framework más el Management Studio X64. Vamos a ver si pasa, si no, lo instalamos ahora. Mira. Estoy en la máquina virtual, ¿cierto? Bajé toda la máquina virtual. Para terminar, ¿cierto? El taller con esto preparado, que sería, está listo esto, está listo esto y esto. Sería el cliente. Mira, ahí justo me dice, mira, ¿qué le falta? El Framework 3.5, ¿ya? Y ahí usted lo baja ahí mismo del aula. Si lo instalas antes no te lo va a pedir aquí, po. Claro. Lo bajas y lo instalas primero. Aquí yo lo bajé pero no lo quise instalar para que vean que lo piden. ¿Ya? Lo descarga y luego comienza el proceso de instalación. Yo quiero probar esta máquina mientras se instala el SQL Server, ver si me conecto desde aquí a la máquina de acá. A la de Amazon. Sí, exactamente. Aquí está. Quiero conectarme a esta. Vamos a probar. Vamos a hacer una conexión. Mira. Ahí está mi punto de enlace y mi puerto 3306. Mira, ahí está. Copio, pego la ruta. Tengo el usuario que se llama alumno, creo yo, en la máquina. La vamos a llamar esta MySQL AWS para reconocerla. Test connection, mira, tarán. Listo, pasó, conectó y estoy desde Azure conectado a la máquina de Amazon. Listo, a la primera, ¿viste? La prueba va a ser infraestructura, claro. Vamos a tener que hacer algún formulario. Yo les pasé las páginas, están listas. Las dos, pues ahí están, pues ya tienen que bajarlas, pues están listas, mira. Ahí están, los dos ejemplos. No, me refería a si vamos a tener que Conectar con base de datos, sí, pues claro. ingresar datos. Mira, para que te hagas la idea, Aquí vas a tener una máquina Linux Ubuntu Server con Apache, ¿cierto? En S2. Acá en RDS, el gestor de base de datos. Aquí va a estar el código fuente de la página, pero los datos se insertan aquí. Por otra parte, vas a tener Internet Information Service instalado en un servidor Windows Server. Y acá está SQL Server. La página está en SP y los datos los manda para acá. Y aquí el medio, ¿cierto? Queda mirando. Se queda mirando, no hace nada ahora. Y desde acá
tú vas a poder ver la página de acá y los datos que se registran aquí. Desde esta máquina, ver esta página y ver los datos que se registran acá. Y desde aquí mismo manipular los datos de aquí y los datos de acá. O sea, ya me di cuenta que puedo entrar a la primera base de datos. Ya estoy listo. Ahora me faltaría instalar el SQL Server, pero el Management Studio, para ver si me conecto al otro servidor. Y ya tendría lista lo que sería esto. Como la hora anterior, Ahora, claro, pero ahora en las máquinas no hay ninguna máquina física. Todas son virtuales. Todas son virtuales. Y ahora en dos servidores por acá, uno web, uno de base de datos, uno web, uno de base de datos. Ahora integramos tecnología Microsoft. ¿Ya? El cliente está por acá, en Azure. El cliente se conecta, sube, ¿cierto? Administra. y esa del medio no está. Ahí queda, en este caso, stand-by, pues esa no se ocupa. Esa debería ser en estricto rigor un DNS, para que resuelva por nombre, para ambos lados. Ahora por IP no hay problema. Esta no corre para este taller. Que sería la AWS, la Amazon Linux. Ahí instalando ya, mira el Management Studio. Quiero terminar el video probando que se conecta. Está todo grabado así por consecutivo. Revisen los videos anteriores, chicos, que son una máquina, todo eso. Ya lo tenemos listo. Si les pasa este error quiero que aprendan a resolverlo. En la instalación, usted detiene la instalación, y lo ejecutas como administrador. Como administrador. A la segunda vez te resulta. Porque iniciaste o lo estás instalando como un usuario que no es administrador, por eso. Mira, este ya está listo, demuestra que está conectado a la máquina desde Amazon. Estoy en el servidor de base de datos. Y si le voy a hacer el video yo subiendo ahora la página. Mostrar las dos páginas corriendo. Una en ASP y la otra en PHP. Están listas. Obviamente tienes que modificar los datos de conexión, ¿no? Pero es llegar y bajar los scripts. O sea, vamos a tener la otra clase para pasar a la No, por lo que está. O sea, es todo esto menos ese. Sin DNS, sin nada. Entonces la próxima clase la prueba. Ahí mostramos ya la parte final, la demostración. Con esto ya estarían listos. Quiero mostrar que se conecta, porque necesitas conectarte para poder hacer la base de datos, ¿cierto? Entonces estamos conectándolo con Workbench y ahora con el SQL hacia el SQL Server. Vamos a ver si pasa. Instalación, ahí. Pasa el test. La base de datos la tenemos lista, se llama demo 1. Pasó, mira, pasó, listo. Ahora sí, mira. Cumple con los requisitos, usuario administrador, sistema operativo. Aquí me va a decir SQL Management Studio Express Edition. Ya, Management Studio. Ahí está la licencia. El Management Studio. Acepto licencia. Quiero terminar este último minuto mostrando la conexión. Ya con eso vamos por pagado hoy día. Como les digo, ahí está los ejemplos. Los bajan, los descomprimen. Lo voy a poner por acá. Mira, ahí están las páginas, una con SQL. Mira, ahí está. Este es para la máquina Linux y ese es para la máquina Windows. Ahí están los dos sitios. Y está todo, mira, todo en SP. El index, la tabla, el robot, le dice todo. O sea, no tienes que pensar mucho para llegar a hacerlo. Y cambiar los datos de conexión de los sitios, mira.
tiene un formulario, el index, graba, muestra. Ahí está la base de datos, el robot, el sitemap. Y en el otro, esto es para SP, y el otro acá está. Lo mismo, pero en PHP, lo dice, PHP con Python. La base de datos, la conexión, y obviamente tiene que cambiar sus datos de conexión. ¿Ven? Apuntando su máquina de AWS. Entonces les quiero hacer un video más mostrando ya el funcionamiento y cómo lo subí y cómo funciona. La parte final, estaríamos listos. Mira, listo el Management Studio. Vamos a instalar todas las herramientas. Y nos vamos a conectar. Pasamos. Esto cuando sigue grabando, ¿cierto? Lo grabé continuo. Sin pausa, para que vean el error, cómo arreglarlo, todo eso. Está listo, el management está conectado. Está listo en la máquina de Hacha. Estamos en el Windows de Hacha. Está listo, ahí me muestra eso que está funcionando, ¿cierto? Quiero mostrar la parte de otro. Podría incluso empezar a hacer la base de datos aquí mismo, ¿cierto? Y después en el otro servidor subir la página web. Pero quiero llegar hasta esta parte, para no, eso lo voy a hacer la próxima semana, subir la página. de Microsoft. Y hacerla funcionar, por cierto. Y si tú en realidad, tú ves que dice, pero ¿cuántas máquinas son en total que están en ejecución en este momento? Son todas estas. Menos estas. Son 1, 2, 3, 4, son 5 máquinas en ejecución. Web, base de datos y cliente con los programas. Casi. Bueno, para conectarme, ¿qué me va a pedir después? Me va a pedir los datos de conexión siguientes. Ahí está. Y en la ruta y el puerto. Y el usuario que cree de conexión cuando me dé la instancia. ¿Están haciendo un proyecto parecido? ¿Requieren algo de infraestructura así? En la arquitectura Estas bases de datos son gigantes, o sea, las puedes poner en producción. Vamos a hacer data warehouse, análisis de datos con SQL. Nos hicieron instalar Visual Studio con SQL y SQL con otro. Necesitas las tres cosas, pero estás trabajando local. Sí. Como uno lo va a tirar con la máquina virtual de la nube. O lo otro sería tener un computador viejo que tengo. Y ya lo instalé, ya lo tengo listo ese computador. Pero ya podría ocupar esto. Sí, pues ahora lo quiero. Porque tenemos el servidor Windows Server 2016 que le vamos a instalar Internet Information Service, ¿cierto? Sí. Vamos a montar la página y el motor de base de datos SQL Server lo tenemos también. Y los dos están conectados, esas dos instancias ya las tenemos listas, conectadas entre sí. Sí. Y en esta máquina tengo el SQL Management Studio. Y si quiero programar, le instalaría el Visual Studio también. Entonces todo lo subiría de nube a nube. Programaría y mandaría los datos al otro lado. Sí, pues estoy pensando en hacer eso. Sí, pues, es lo más óptimo. Y te olvidas de que los puertos estés bloqueados, que estés con un cortafuego, que no te puedas conectar, porque esas dos nubes están abiertas entre sí, porque las dos tienen políticas de seguridad permitiendo todo, ¿cierto? A probar. Sí, porque no quiero andar jugando con computador. Yo por eso no uso computador, yo no lo uso. Todo en la No me nube. quiero ver. Claro, lo mismo motivo. Me hacen un abordazo después. Quitan la mochila computador, ¿cierto? Claro. Sí. Allá afuera. Está Don Dubán haciendo bordazos. ¿No perdió el cargador de nuevo? No, si está en la casa. Ahora lo tengo que mandar a arreglar. No, andan medio peligrosos, andan abriendo los autos y no conviene andar con muchas cosas, por eso no soy computador. Nada. Han asaltado varios alumnos también por acá cerca, así que. ¿En serio? Sí, la noche. Yo al menos vivo cerca, así que llego al tiro. Se va corriendo. Bueno,
Sí, es peligroso. Peligroso. Ya me está dando miedo. Te pasan el dato, dicen, que va el compañero con el MacBook de 2 millones de pesos. 2 millones ahí. Y todavía le tenía hasta la lamita ahí. No, no, Management Studio, entonces vamos, se instaló, a ver si nos podemos conectar. Acá está. Ahí está. Management Studio. Y faltaría los datos de conexión. A ver si me quedó algún puerto o algo pendiente. Ruta de conexión o nombre de servidor, tú lo pegas por acá. Ahí está. Autenticación de SQL Server, ¿ya? El usuario que creaste con la clave que creaste. Vamos a ver si funciona. No probé si me faltó algo más que levantar. Si no, lo arreglamos aquí mismo. Hay una opción que me da, que yo les decía, que permite autentificarte con cuentas de Microsoft del servidor, ¿ya? Sería autentificarse con Administrator, con el usuario que ya tiene tu máquina de AWS, con los usuarios creados. Está, la ruta no la pongo, no la tomo. Ya, ¿cómo tienen que cargar los chiquillos? Esto que es importante que sepan cómo se conectan, porque este error les va a pasar. Yo quiero dejarlo en el video también para que lo sepan resolver. Cuando se conectan ustedes a una instancia de SQL Server, yo les voy a mostrar acá con otra máquina virtual. Por aquí, esto es local. Se pone no solamente la ruta que te entrega AWS del servidor, sino que a la instancia hay que agregarle el nombre del motor de base de datos. ¿Ya? Es decir, se termina con Slack y se agrega SQL. Entonces aquí va la IP que te entrega barra SQL Express. Ese error les va a doler la cabeza si quieren resolverlo y lo saben cómo tenerlo. Ya. Voy a mostrar por qué. Voy a mostrar con dos máquinas. Aquí tengo un cliente con Management Studio y aquí tengo un servidor Windows Server con SQL Server. ¿Ya? Para que vean, esto es dos máquinas reales. Que les va a pasar ese error cuando ustedes digan, ay, pero ¿por qué no conecta? Si lo pego, le pego la ruta y no funciona. Porque para conectarse al Management Studio, como ustedes siempre lo han usado local, siempre se conectan dentro de su propio computador. Sí. Entonces lo encuentra inmediatamente. Pero cuando se conecta a una máquina remota, se hace de otra forma. ¿Ya? Que no cambia mucho el panorama de hacerlo, pero les va a doler mucho la cabeza. Y como nunca lo han hecho realmente, se van a explicar. Por eso quiero mostrarles cómo se hace. ¿Ya? Aquí tengo una maquinita, otra con Windows Server y otra con el Management. Decirle cómo se resuelve el problema. Este es un servidor Windows Server que tiene Internet Information Service y a su vez tiene SQL Server, ya, es un servidor web y de base de datos. Tenemos por acá, y tengo unos sitios de estos también de prueba. Esto para mostrar acá que es así,
Ahí está la carpeta Inexpub y ahí están los sitios, ¿te fijas? Apuntando puertos distintos. Entonces en el Management Studio, ahí tengo Internet Information Service. Esto, si están trabajando en .NET les va a servir. Ahí están los sitios virtuales y cada uno apunta a un sitio físico que están dentro de la máquina. ¿Estamos? A puerto al 81, al 82, al 83 para ir visualizando uno con otro. Y tengo ejecutando el SQL Server, ¿ya? De hecho, esta es la configuración del SQL Server, pero esto yo no lo veo, no tengo cómo hacer la base de datos porque me falta una interfaz. ¿Y dónde está la interfaz? La tengo por acá. Aquí tengo un Windows 10. Adivina con qué programa? Con el Management Studio. Ya. Entonces cuando tú te quieras conectar, se hace con la IP barra nombre de instancia. Y la instancia se llama así, lo que yo te explicaba, SQL Express, la misma que instalamos nosotros en Amazon, SQL Express decía. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le cambiaría? Esa sería la ruta que te entrega Amazon, esa IP barra SQL Express. Tienes tú ponerlo a mano, ¿cierto? Usuario que creaste, alumno, no sé, por el nombre que le diste y la clave. Aquí yo tengo un usuario que le puse SA a este gestor que está por acá en la otra máquina, ¿ya? Y voy a probar si me conecto. Mira. Ahí están. Y ahí estoy viendo las bases de datos de los proyectos que tengo acá. Esa es la VirtualBox. Tengo dos máquinas en VirtualBox. Este es el cliente y este es el servidor. Este es un Windows Server 2016 y este es un Windows 10. Pero de acá yo controlo acá. Estas virtualizaciones de VirtualBox también están en la carpeta que se descarga del Management. No, pues esto lo hice aparte. Le instalé el Management para mostrarle el error que no les pase. Lo hice como tutorial. Entonces cuando tú te vas a conectar después, tienes que recordar que pones la IP barra SQL Express. En este caso, cuando tú te conectes el Management, mira, así sería. Eso, exactamente, como su compañero nota. Sería así. Barra SQL Express, así. Y ahí lo pegan en Manager. Y ahí te va a funcionar. Sí. ¿Qué pasa en una esta? ¿Qué pasa? Ahí está. Te pide el nombre de la instancia. Y por defecto se llama SQL Express, la instancia, porque no le cambiamos el nombre. Y ahí va a pasar como lo hicimos aquí. Llegó y pasó y aquí veo la base de datos, ¿te fijas? Aquí está en el funcionamiento. Veamos un ejercicio. Que esto es real. Esta máquina está en la red. Estoy viendo, ¿cierto?, los sitios, pues, puerto 83, por ejemplo. Vamos a un registro. Don Duan, vamos a ver el ejemplo de Don Duan, ¿cierto? Duan. Oye, está ya en el. Está guardado ya. Está guardado ahí. Tanto ejemplo, mira. Ahí se guardó, pues. En SP. 83, sitio 3, sería. Entonces la base de datos aquí. Tablas, usuarios. Sí. Ahí está. Programa así. En el SQL Server. Pero funciona, chicos, así que no se alarmen cuando les pase ese error, pero ahí la solución, SQL Express, ese nombre le interesa. ¿No? Vale. Estamos al lado, dijo. Esos son los errores que no te muestran los tutoriales. Que hay que mostrar.
Siempre tú ves que las cosas funcionan, pero nunca te muestran el por qué no funcionan. Claro.